En esta lección vamos a hablar de dos procesos altamente importantes para las transacciones de opciones y para cualquier proceso de operación de opciones en general. Vamos a hablar del proceso de ejercicio y su contraparte, que es el proceso de asignación. Ejercicio es la ejecución de los derechos que realiza el comprador de una opción para comprar, es decir, de un call, o de una opción para vender, es decir, de un put, el instrumento subyacente a un precio fijado, que es el strike price. Es decir, ejercicio es el proceso a través del cual alguien que tiene un call lo convierte, hace valer los derechos y puede comprar al precio de strike price. Asimismo, un comprador de una opción de venta o put, alguien que tenga un put, hace valer sus derechos y vende a este precio el instrumento subyacente al precio fijado, que es el strike price. Ese proceso es llamado ejercicio. Asignación es el proceso al que se somete el vendedor de una opción cuando dicha opción es ejercida por el comprador de la opción. Al vendedor de la opción le es asignada la obligación de cumplir los términos del contrato de opción. Es decir, ejercicio y asignación son dos caras de la misma moneda. Cuando hay un ejercicio, alguien es asignado. Y el proceso reside con el comprador. El vendedor es un elemento pasivo donde simplemente va a ser asignado, pero no va a inicializar este proceso. No hay manera de que alguien que sea el vendedor de una opción pueda evitar o hacer que se genere un ejercicio en las opciones. El ejercicio en las opciones es exclusivamente derecho del comprador y es el comprador el que va a decidir en qué momento, de acuerdo a las reglas de las opciones en sí. Por ejemplo, las estilo americano puede ser en cualquier punto en la vida de las opciones. Las opciones de tipo europeo tiene que ser el día de expiración, pero siempre reside el derecho y la decisión reside con el comprador. Si se asigna un call, el vendedor del call tendrá que vender la cantidad especificada del instrumento subyacente al precio de strike price. Si no se tiene el instrumento subyacente, es decir, si estaba short naked calls, por ejemplo, el ejercicio inicializará una posición en corto en dicho instrumento. Cuando alguien tiene un call y hace el ejercicio, ese inversionista adquiere la subyacente al precio strike price. El vendedor de ese mismo call va a tener que proporcionar las acciones. Si no las tenía en su cuenta, es decir, si no era un cover call, entonces va a tener que abrir una posición en corto en esa misma subyacente. Es decir, cuando el comprador de un call hace el ejercicio, él recibe acciones, y cuando el vendedor de un call recibe una asignación, hay dos opciones. Si ya tiene las acciones, las tiene que proporcionar al precio fijado, que es el strike price, o si no las tiene, va a inicializar una posición en corto en esa subyacente. Si se asigna un put, el vendedor del put tendrá que comprar la cantidad especificada del instrumento subyacente al precio del strike price. Cuando alguien tiene un put, el comprador del put hace valer la posición, vende esa subyacente a un cierto precio. La parte a la cual se le asigna ese put, que es el vendedor, va a tener que comprar esa subyacente al precio de strike price. Obviamente, el put va a tener un valor cuando el precio de la subyacente esté por debajo del strike price, y un call va a tener un valor cuando el precio de la subyacente esté por arriba del strike price. Aquí vamos a hacer una reseña, vamos a hacer un pequeño diagrama acerca del proceso del ejercicio de una opción. Aquí tenemos el comprador y el vendedor de esa opción. El primer paso es que el comprador notifique a su broker el ejercicio de la opción antes del límite del ejercicio. Como habíamos mencionado, para opciones estilo americano puede ser en cualquier punto en la vida de la opción. Para opciones estilo europeo es exclusivamente el día de expiración. Ahora, esto no es un proceso en tiempo real.
cuando se le notifica al broker que se va a hacer el ejercicio de la opción, este es un proceso que toma un tiempo, normalmente es un día. Al día siguiente, el comprador de la opción va a tener ya sea las acciones o va a poder vender las acciones que ya tenía si es el caso de un put. El siguiente paso es que el broker del comprador envíe las instrucciones de ejercicio a la OCC, que recordemos es la Option Clearing Corporation, es el clearinghouse de opciones. El tercer paso es que la OCC asigna el ejercicio a uno de sus miembros que haya vendido esa opción. Se recibe, el comprador de la opción notifica el deseo de hacer el ejercicio, el broker notifica a la OCC notifica a un broker, puede ser el mismo broker, puede ser otro broker, que hay un ejercicio de una opción de alguien que la tiene long, entonces necesitamos encontrar a alguien que la tenga short para que cumpla los lineamientos y que cumpla las especificaciones de esta opción. El broker del vendedor asigna el ejercicio a uno de sus clientes aleatoriamente o first in, first out. Esto depende de cada broker. En el caso de un call, por ejemplo, el comprador notifica el deseo de hacer el ejercicio, el broker pasa la información a la OCC encuentra un broker de alguien que haya vendido esa opción y se le pasa al vendedor de esa opción la asignación de ese ejercicio. El broker del vendedor entrega las acciones en el caso de un call o entrega el dinero en el caso de un put a la OCC después de recibirlo de la cuenta del vendedor. El vendedor notifica al broker, el broker notifica a la OCC y la OCC entrega entrega las acciones en el caso de un call, entrega el dinero en el caso de un put a la OCC después de recibirlo de la cuenta del vendedor. La OCC entrega las acciones en el caso de un call o el dinero en el caso de un put al broker del comprador, el cual finaliza el ejercicio en la cuenta del comprador. Todo este proceso no es en tiempo real, normalmente se realiza la notificación del ejercicio y al día siguiente se lleva a cabo el proceso en su totalidad. A grandes rasgos es el comprador notifica el ejercicio, el broker notifica a la OCC localiza un broker de alguien que tenga un short de esa misma opción, de ese mismo call, por ejemplo, a ese mismo strike price con esa misma expiración. El broker notifica al vendedor de esa opción, al cuentaviente, y entonces se toma de la cuenta del vendedor lo que sea necesario para hacer válidos los términos del ejercicio. El broker lo pasa al OCC, el OCC lo pasa al broker del comprador y el broker del comprador lo refleja en la cuenta del comprador de la opción que hizo el ejercicio. Ese es el proceso de ejercicio de una opción. Ahora, no todas las opciones tienen subyacentes en las que se puede hacer un ejercicio. Las que son liquidados con cash, por ejemplo los índices, no pasan a través de este proceso, ya que en el momento en que expiran, simplemente se lleva a cabo la liquidación en efectivo. Pero en la gran mayoría de corporaciones, de ETFs, de ETNs, el proceso de ejercicio es válido y es algo en el que en cualquier punto en la vida de la opción, si es americano, o en la expiración, si es europeo, puede llevarse a cabo el proceso de ejercicio de una opción. Es un proceso extremadamente importante y del que siempre tenemos que estar al pendiente, ya que, por ejemplo, si nosotros compramos opciones, debemos de saber que tenemos esta alternativa. Y si las vendemos, tenemos que estar al pendiente porque en cualquier momento podemos ser asignados una posición en la subyacente. Ahora, no es económicamente benéfico para un comprador hacer el ejercicio. Siempre vamos a ver las razones por las cuales no es siempre benéfico para un comprador hacer el ejercicio. En general, la inmensa mayoría de las opciones no son ejercidas durante la vida de las opciones. Sin embargo, tenemos que estar al pendiente para saber por qué es esto y es algo que vamos a ver posteriormente.
Es algo relacionado con el valor intrínseco y extrínseco de las opciones. Es algo que vamos a ver en el futuro. Aquí una nota importante: no hay interacción entre comprador y vendedor. Conceptualmente, cuando aprendemos acerca de las opciones, vemos que un comprador compra una opción de un vendedor, pero en realidad aquí no importa quién haya comprado y no importa quién haya vendido. Todo es a través de la OCC, no hay una interacción directa entre comprador y vendedor, entonces nunca nos tenemos que preocupar por esto. La gran ventaja de las opciones que son listadas o que son en mercados de opciones es que no nos tenemos que preocupar por esto, porque la OCC siempre está en medio y siempre se asegura que haya todos los elementos necesarios para hacer todas las transacciones relacionadas a las opciones, como por ejemplo ejercicios, asignaciones, compras y ventas, etcétera, sin tener que nosotros localizar a un vendedor. A pesar de que nosotros veamos en nuestra plataforma que hay los bids y los asks y vemos que hay alguien del otro lado tratando de comprar, tratando de vender, en realidad todo esto pasa a través de la OCC cuando se trata del proceso de ejercicio y asignación de opciones. Aquí vamos a ver un poco los requerimientos acerca de ejercicio y asignación. Para compradores, vamos a enfocarnos al proceso de compradores de calls. Y hay dos opciones. Se tiene el 100% del dinero necesario para el ejercicio, porque recordemos que un call implica que nosotros compremos la subyacente a un precio de strike price. Si se tiene el 100% del dinero necesario para el ejercicio, después del ejercicio, ¿cuál va a ser nuestra posición? Posición después del ejercicio va a ser long stock. Si no se tiene el 100% del dinero necesario para el ejercicio, pero tenemos una cobertura de margen suficiente, vamos a tener long stock usando margen. Si no tenemos cobertura de margen para este ejercicio y hacemos el ejercicio, vamos a estar en una posición de margin call. Es decir, vamos a necesitar ya sea introducir o traer dinero para poder soportar esta transacción y vamos a estar en un ajuste de margen. La posición va a ser liquidada al inicio del siguiente día hábil, la venta de las acciones adquiridas en el ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un viernes yo tengo una opción call de Amazon que está en $2,000 y hago el ejercicio de la opción, es decir, necesito $200,000 porque recordemos que son 100 acciones por contrato y no tengo los $200,000 y no tengo el margen suficiente para esa transacción. Entonces voy a hacer el ejercicio, voy a recibir esas acciones, pero el primer día hábil después de este ejercicio, que sería el lunes, mi broker va a emitir un ajuste de margen donde me va a preguntar si deseo introducir nuevos o traer nuevos fondos para soportar esta posición, y si no lo hago, lo que van a hacer es van a tomar esas acciones y las van a vender en el mercado. Es posible, pero no es necesario, que el broker me dé a mí la opción de deshacerme de esta posición como yo lo vea conveniente. Es posible que tengan esa concesión, pero en realidad ellos mismos pueden ir a mi cuenta y liquidarla, porque es una posición donde no tengo yo el cash o el margen suficiente para soportarla. Ahora, en el caso de compradores de puts, si se tiene el 100% del instrumento subyacente, recordemos, esto es compradores de puts, cuando se hace el ejercicio, se tiene la opción de vender. Si se tiene el instrumento subyacente, simplemente se vende y se recibe el cash. Si no se tiene el instrumento subyacente y sí se tiene la cobertura de margen suficiente para el ejercicio, se van a recibir cash y se va a tener una posición short en las acciones usando el margen. Si no se tiene la cobertura de margen, entonces estamos en una situación similar. Vamos a tener un ajuste de margen o un margin call. La posición va a ser liquidada al inicio del siguiente día hábil si no añadimos los fondos necesarios, y se va a cerrar la posición en corto obtenida en el ejercicio.
Recordemos, en este caso mi broker puede que sea que haga una concesión especial y me deje a mí poder cerrarla como yo quiera, pero en realidad ellos también pueden cerrar la posición como ellos quieran. Ahora, nuestro broker no está interesado en que nosotros tengamos ganancias o pérdidas. Ellos están tratando de cuidar sus bienes y sus fondos. Es decir, no van a hacer lo más conveniente buscando el mejor precio, buscando nada por el estilo. Ellos simplemente van a cerrar, ya que tenemos un margin call, lo que van a hacer es cerrar esa posición y eliminar el margin call. Ahora, una de las situaciones que es fácilmente notable aquí es que cuando tenemos esta situación, vamos a asumir que la posición fue ejercida el viernes y el lunes se va a cerrar debido al ajuste de margen. Nosotros vamos a tener el riesgo entre el viernes y el lunes. Es decir, por ejemplo, si tenemos un call, recibimos las acciones, pero no tenemos el dinero, nuestras acciones son nuestras. Es decir, nosotros vamos a comprar, vamos a decir, Amazon a $2,000. Si el lunes abre a $1,900 y tenemos que venderla, vamos a perder los $100 entre los 2,000 y los 1,900. Ahora, $100 multiplicado por 100 acciones por contrato serían $10,000. Es decir, es un riesgo extra entre el ejercicio y la liquidación de esa posición. Es por ello que la gran mayoría de las posiciones no son ejercidas, sino más bien son vendidas y compradas y cerradas en el mercado. Ahora, para los vendedores, los que están short estas opciones, en el caso de calls, si se tiene el instrumento subyacente, es decir, tienes las acciones, quiere decir, tenemos las acciones, vendimos un call, quiere decir una posición cover call, entonces simplemente vamos a recibir el cash recibido en el ejercicio y la asignación por la venta de las acciones. Nos van a quitar nuestras acciones, las vamos a vender al strike price. Recordemos que para esto nosotros recibimos el crédito por haber vendido ese call previamente. Si no tenemos el instrumento subyacente y tenemos un naked call, por ejemplo, y si tenemos cobertura de margen, después del ejercicio se nos va a abrir una posición short. Vamos a abrir una posición short stock. Vamos a usar nuestro margen. Y vamos a recibir el cash por la venta. Vamos a tener cash y short stock, es decir, como una venta en corto. Si no lo tenemos en la misma situación, vamos a tener un margin call. La posición va a ser liquidada al inicio del siguiente día hábil. Se va a cerrar la posición en corto obtenida en el ejercicio. De nuevo, es importante notar que vamos a tener el riesgo entre la asignación, porque somos los vendedores, y el día en el que tenemos la liquidación de esa misma posición. Ahora, en el caso de vendedores de puts, si tenemos 100% del dinero necesario para el ejercicio, la posición va a ser long stock. Es decir, si somos vendedores de puts, somos asignados a nuestra posición de puts. Ahora vamos a tener long stock y vamos a pagar por tener eso long stock el dinero que se especifica basado en el strike price. Si no tenemos el 100% del dinero necesario para el ejercicio, sin embargo, si tenemos cobertura de margen, vamos a tener el long stock usando margen. Si no tenemos cobertura de margen, vamos a tener un margin call igual. Nuestra posición va a ser liquidada al inicio del siguiente día hábil. Se van a vender las acciones adquiridas en el ejercicio. Como resumen, los compradores de calls, cuando hacen el ejercicio, reciben subyacente. Los compradores de puts, cuando hacen el ejercicio, reciben dinero. Los vendedores de calls, cuando son asignados, reciben, ya sea que pierdan la subyacente o si no la tenían, abren una posición en corto. Los vendedores de puts van a tener una posición long, van a comprar las acciones y van a perder el dinero para esas opciones basado en el strike price. Ese es, a grandes rasgos, el proceso de ejercicio y asignación de las opciones.